Empezamos el tema 2 sobre la sinapsis. El primero que tenemos que nombrar es nuestro ilustre don Santiago Ramón y Cajal, que fue el que ganó un premio Nobel en su época al demostrar que entre las neuronas, fijaros qué bonita imagen, entre las neuronas no existen relaciones de continuidad, como se pensaba hasta esa época, sino relaciones de contigüidad, es decir, las neuronas estaban próximas, pero no se tocaban. Él tenía un rústico microscopio óptico y no podía demostrar estas afirmaciones, pero con el tiempo se demostraron y, por supuesto, esto le supuso el famoso premio Nobel. Él hablaba de lo que son relaciones, o sea, por ejemplo, la relación más típica es entre un axón y una dendrita de otra neurona, ¿no? Relaciones asodendríticas, pero también demostró relaciones asosomáticas entre un axón y un soma, entre un axón y otro axón, asónicas, incluso las relaciones dendrodendríticas, como ocurre en el bulbo olfatorio. Sin embargo, a final del siglo XIX, el fisiólogo inglés Sherrington fue el que le puso un bonito nombre a estas relaciones y le llamó sinapsis. Y ese fue el nombre con el cual se quedó. Aunque vamos a estudiar las sinapsis químicas como las más importantes, las que están mediadas por neurotransmisores, pero existen otro tipo de sinapsis que son las sinapsis eléctricas, que realmente existen en ciertas partes del sistema nervioso, como en el bulbo olfatorio, el cerebelo, la retina, o también en el músculo cardíaco, en el músculo liso, pero realmente son poco importantes, son poco numerosas. La diferencia de las eléctricas y las químicas está en que si miramos al microscopio electrónico una sinapsis eléctrica, se observa que hay unas estructuras tubulares proteicas denominadas uniones de intersticio que permiten el libre paso de iones desde una neurona a otra. Este tipo de sinapsis es de transmisión rápida y se diferencian con la sinapsis química en que es bidireccional. O sea, la sinapsis química, ya hemos dicho, que tienen una sola dirección, generalmente desde la dendrita al soma y del soma al axón. Sin embargo, en el caso de la eléctrica es bidireccional. También carecen de fatiga sináptica, que es una característica de las químicas, y además no genera potenciales locales. Y además también muy difícilmente se produce la inhibición. Estas son las eléctricas. Hay otras que son mixtas, mitad química, mitad eléctrica, pero realmente las que nos interesan son la sinapsis química. En la sinapsis química tenemos tres componentes importantes. Lo que es el terminal presináptico, lo observamos aquí, es este botón terminal que ya no tiene mielina, el terminal presináptico, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos lo que es la hendidura sináptica, que es un verdadero surco, un espacio libre entre la membrana presináptica y el terminal presináptico y la membrana postsináptica, ¿vale? Y la tercera es la membrana postsináptica. La membrana postsináptica es donde están los receptores que van a captar estos neurotransmisores, estas sustancias químicas, ¿vale? Los componentes, en primer lugar, del terminal presináptico son las vesículas sinápticas que están llenas de neurotransmisor. Estas vesículas sinápticas que veis aquí, estas vesiculitas que veis aquí, a lo largo de todo el terminal presináptico, deciros que contienen los neurotransmisores, que son las sustancias químicas, y pueden tener distinto tamaño y forma según el neurotransmisor que transporten. Por ejemplo, existen vesículas de 39 nanómetros de forma aplanada que contiene la glicina. La glicina es un inhibidor, ya lo veremos. O bien es de 39 nanómetros esférica y contiene el GABA. También puede ser un poquito más grande, de 48 nanómetros, esférica, y que vehiculan tanto la acetilcolina como el glutámico y la noradrenalina. Incluso pueden haber vesículas de hasta 80 hasta 150 nanómetros para transportar neuropéptidos, que son los más grandes, ¿vale? Ese es el primer componente, la vesícula sináptica llena de neurotransmisores. El segundo componente que hace falta son las proyecciones densas.
Las proyecciones densas las observáis aquí, esta especie de plataforma. Esta especie de plataformas son las proyecciones densas que situadas en la misma membrana presináptica y que se comportan como una plataforma para recibir a la vesícula sináptica y vaciar su contenido a la hendidura sináptica, ¿vale? En tercer lugar, son mitocondrias abundantes porque es necesaria estas mitocondrias para aportar suficiente ATP, suficiente energía para sintetizar de forma rápida los nuevos neurotransmisores, ¿vale? Y por último, los canales del calcio. Los canales del calcio están en el terminal presináptico. Estos canales del calcio, esta entrada de calcio extracelular a nivel presináptico, es imprescindible para que se liberen el neurotransmisor a la hendidura. Y prueba de ello son que las alteraciones que se producen por una disminución en la concentración del calcio en el líquido extracelular reduce la permeabilidad del terminal presináptico al calcio. La cantidad de neurotransmisores que se libera a la hendidura es proporcional, es directamente proporcional al número de iones calcio que atraviesan los canales y que penetran en el terminal presináptico. De hecho, ya veremos que habrá un tipo de inhibición, que es la inhibición presináptica, que lo que hace es detener cerrar los canales del calcio y por tanto el neurotransmisor no progresa y por eso se produce una inhibición. Ya la veremos. Bien, el segundo componente importante de la sinapsis química es la hendidura sináptica. La hendidura sináptica es el espacio verdadero que existe entre el terminal presináptico y la membrana postsináptica. Realmente la hendidura sináptica es un surco de 20 a 30 nanómetros que se localiza justamente en ese sitio. Tiene que ser, este espacio es atravesado por los neurotransmisores antes de que puedan alcanzar los receptores de la membrana postsináptica. Las vesículas sinápticas, muy importantes, no pasan a la hendidura, pues permanecen en la membrana presináptica para volverse a reutilizar. Es lo que se llama la recaptación, ¿vale? Y solo vierte el contenido que es el neurotransmisor. Por último, en la membrana postsináptica observamos que están los receptores postsinápticos, estos receptores que son de naturaleza proteica, capaces de reconocer con gran especificidad a los distintos tipos de neurotransmisores. Estas proteínas receptoras tienen a su vez dos componentes, el que se llama el componente de fijación, que hace protrusión hacia el exterior de la membrana postsináptica, hacia la hendidura sináptica, donde se une el neurotransmisor. Y el segundo componente es el componente ionóforo. El componente ionóforo, una vez fijado el neurotransmisor, al receptor, entonces lo introduce a la membrana postsináptica y ya produce, lógicamente, la actuación, que esta actuación lo que va a provocar es la apertura o el cierre de los canales del sodio, del potasio y el cloro, como veremos ahora. En esta figurita de sinapsis en color, fijaros, observáis aquí la membrana presináptica, ¿vale? La membrana presináptica que es el botón sináptico, la neurona presináptica o membrana presináptica. Y aquí observamos las mitocondrias abundantes, ¿vale? Tanto en un lado como en otro. Pero el detalle más interesante son las vesículas sinápticas que están llenas del neurotransmisor. Y cómo se fija aquí a la membrana postsináptica para liberar solamente el neurotransmisor, puesto que las vesículas se producen lo que se llama la recaptación, se vuelven a reciclar, y los neurotransmisores se vierten a estos receptores que tienen el componente de fijación y el componente ionóforo, ¿vale? Se ve aquí con más detalle. Antes de empezar a explicar lo que es el mecanismo de la sinapsis, hay una cosa importante que debéis conocer, y es que la interacción neurotransmisor-receptor va a derivar en un cambio de la permeabilidad de la membrana postsináptica o conductancia de la membrana postsináptica con apertura o cierre de los canales específicos tanto del sodio, del potasio como del cloro. Y es curioso que un mismo neurotransmisor puede ser
Según la interacción neurotransmisor-receptor, puede en unos momentos ser excitador, pero en otra sinapsis puede ser inhibidor, el mismo. Es curioso. Ahora vemos ya realmente el mecanismo de la sinapsis. Tenemos que considerar que las neuronas pueden estar en tres estados posibles. Primero, en reposo. Aquí vemos una sinapsis asosomática, el axón de una neurona que ha perdido la vaina de mielina, se relaciona con el soma de otra neurona. Esto es una sinapsis asosomática, ¿vale? Y esta sinapsis asosomática se encuentra en un potencial negativo. Por favor, si en el libro hay algún potencial que no tiene el signo menos, por favor, colocárselo, que es un error. Todos son potenciales negativos de menos 65 milivoltios. Es decir, que su asoplasma tiene en todos los puntos un potencial negativo de menos 65 milivoltios. En el caso de las neuronas, la sinapsis neuromuscular, entre el nervio y el músculo, es incluso mayor, de menos 80 a menos 90 milivoltios. Os tiene que quedar bien claro que a medida que el voltaje se hace menos negativo, se logra que la membrana de la neurona sea más excitable, o sea, se produzca más fácilmente el potencial. Mientras que si el valor se hace más negativo, en este caso la neurona se hace menos excitable y por tanto está más inhibida. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto el caso en el cual una sinapsis se encuentra en estado de reposo. Ahora vamos a ver una sinapsis que pase de estado de reposo a estado excitado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, viene una onda de despolarización por el terminal presináptico y lo primero que hace en el terminal presináptico es la entrada masiva de calcio, telonias calcio que entran en el terminal presináptico desde el líquido extracelular y hacen progresar las vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas, al progresar, liberan el neurotransmisor de la hendidura sináptica y llega, como hemos dicho antes, a los receptores de la membrana postsináptica. Bueno, pensemos que este neurotransmisor, por ejemplo, es la acetilcolina, que se dedica a abrir las compuertas del sodio. Bueno, cuando tenía este potencial negativo de menos 65, si va entrando sodio de forma masiva, pues va aumentando el voltaje, va produciendo lo que se llama un PEPS, que es lo que se llama un potencial excitador postsináptico, un PEP que se van sumando, hasta que llega un momento en el cual la neurona dispara, se produce lo que se llama el potencial de acción, y entonces difunde el potencial de acción a través del axón hasta la siguiente neurona. En este caso que hemos explicado, el PEPS era de más 20 milivoltios, es decir, ha pasado desde menos 65 milivoltios a menos 45 milivoltios, que es cuando la neurona ha disparado, ¿vale? Tengo que aclararos que un solo PEPS no dispara una neurona postsináptica. Es necesario cientos de PEPS que se unen de manera temporal, en lo que se llama sumación temporal, como la sumación de descargas repetidas procedentes de un mismo terminal axónico, o bien la sumación espacial, que es la suma de varios potenciales postsinápticos originados en distintos terminales postsinápticos. Ya hemos visto dos estados posibles de la neurona en reposo o la neurona excitada cuando el neurotransmisor receptor abre las compuertas del sodio. Pero hay un tercer caso posible, que la neurona puede estar inhibida. Claro, esa inhibición es muy corta, como ya explicaremos con los circuitos inhibidores. Pero en este caso, el complejo neurotransmisor receptor lo que hace es abrir las compuertas del potasio, que hace que el potasio salga, por lo tanto el potencial se hace más negativo. Incluso entra cloro, es decir, carga negativa.
Eso significa que produce lo que se llama un PIPS. Tendremos ahora que distinguir las características de los PEPs, potenciales excitadores, y los inhibidores, los PIPs, con respecto a los potenciales de acción. Por ejemplo, la primera característica es que los PEPs y los PIPs son graduados. ¿Qué significa? Que su magnitud aumenta al aumentar la intensidad de estimulación. En cambio, los potenciales de acción no son graduados. Segunda característica, los PEPs y los PIPs son sumables. ¿Qué significa? Que la estimulación repetida o simultánea en puntos próximos de la membrana da lugar a la suma de respuestas particulares, ya sea positiva o negativa. En cambio, en el caso del potencial de acción, no son sumables. No son sumables, sino que actúa, dispara y produce el máximo potencial. Y tercera característica, en el caso de los PEPs y los PIPs, actúan con decremento de la membrana. ¿Qué significa esto? Pues que la magnitud disminuye al aumentar la distancia del punto de estimulación. En cambio, en el potencial de acción no actúan con decremento. Es decir, tiene exactamente la misma magnitud tanto en la parte más próxima de la zona como en la parte más distante. Esta preciosa fotografía en color se observa aquí una sinasis en el cual cuando la neurona dispara, cuando se produce el potencial de acción, en el cual los neurotransmisores llegan a la membrana y producen el disparo de este terminal postsináptico. Preciosa fotografía. Aquí observamos cómo, estando la neurona en nivel de reposo, se va produciendo los PEPs, se van sumando los PEPs, y llega un momento que ya se produce lo que se llama el potencial de acción. El potencial de acción es el nivel máximo de hiperpolarización, de repolarización, ¿vale? Aquí es cuando se despolariza. Fijaros que pasa desde menos 55 milivoltios hasta más 35 milivoltios. Aquí decimos que la neurona dispara. Pero claro, una vez que dispara, decimos que el periodo de repolarización no es momentáneo. De hecho, fijaros que observamos una curva. En primer lugar, hay un periodo refractario absoluto en el cual aquí a este nivel el potencial de acción del primer tercio de la repolarización es imposible, prácticamente imposible que la membrana responda ante cualquier estímulo, por intenso que sea. Sin embargo, luego ya llegamos a un periodo refractario relativo en el cual la neurona puede responder a estímulos superiores al umbral. Observáis que esta figura que hemos cogido es la que hemos colocado un osciloscopio con sus electrodos en un masón, un emulador de osciloscopio. ¿Para qué? Para saber qué voltaje y qué tiempo se consigue en una neurona. Entonces hemos dicho que el voltaje, ya lo sabemos, desde menos 55 milivoltios, que puede estar en reposo, hasta más 35 milivoltios, y el tiempo se expresa en milisegundos. Por ejemplo, el disparo, la repolarización, se produce en 0,5 milisegundos, mientras que a la repolarización, tanto el periodo refractario absoluto como relativo, es de varios milisegundos. Como no tenemos tiempo suficiente, pues habrá muchas de las preguntas y muchas de las cuestiones que diré leer. Esta es una de ellas, las características de la sinasis química. La conducción unidireccional, es decir, que tiene una sola dirección. La fatiga sináptica, que es una característica. El agotamiento, esto solamente se produce en la sinasis. La facilitación posttetánica, cuando estimulamos mucho un terminal, luego la siguiente salida es muy fuerte. El retraso sináptico, el tiempo que se utiliza para ver cuántas neuronas intervienen, cuántas sinasis intervienen en un circuito. El efecto de los álcalis y los ácidos,
sabemos que el pH de la sangre tiene que ser absolutamente neutro, porque la alcalosis y la acidosis interviene sobre la excitación de las neuronas. Y también el efecto de los fármacos. Fíjate, los anestésicos locales como bloquean la interacción, y los anestésicos generales, ¿vale? Bien, pero decimos que la característica de la sinapsis química no la voy a preguntar en el examen, y por eso yo a estas cosas, a estos enunciados, le digo leer, ¿vale? Leer. Sí es importante las sinapsis inhibidoras. Las sinapsis inhibidoras, porque tenemos que comprender que los fenómenos de inhibición en el sistema nervioso tienen una enorme importancia. Así, por ejemplo, están implicados en los procesos de selección de numerosa información periférica que recibe el cerebro, y también son imprescindibles para la consecución de un simple movimiento. Mover una pierna o mover un brazo significa excitar un músculo e inhibir el otro, por ejemplo. Hay dos tipos de inhibición: la inhibición presináptica y la inhibición postsináptica. Decir que la inhibición presináptica, lo vemos aquí con más detalle, es una inhibición de larga duración. Puede durar de 100 a 150 milisegundos. Y se provoca por una sinapsis tipo axo-asónico, fijaros, axo-asónico, sobre la sinapsis neuromuscular. Esto es una sinapsis neuromuscular. Pues hay una sinapsis axo-asónica sobre este terminal presináptico que impide la entrada o reducción del número de canales calcio. Y por tanto, si hay menos calcio en el terminal presináptico excitador, hay una menor entrada de un calcio que impide la liberación del neurotransmisor al individuo. Este calcio, al no dejar que se abran, en que entre este calcio en el terminal, impide que las vesículas de neurotransmisores progresen, y por tanto hay una inhibición de larga duración. Lo tenemos también aquí en esta sinapsis axo-asónica en la rata, ¿vale? Bien, la mayoría de las veces es una sinapsis postsináptica. La inhibición postsináptica, esta inhibición postsináptica, es una inhibición de corta duración, aproximadamente unos 10 milisegundos. Y es en el cual la sinapsis, el neurotransmisor, aumenta selectivamente la permeabilidad del cloro y el potasio, que hace que salga potasio y que entre cloro. Por lo tanto, se hiperpolariza la membrana postsináptica, produce un PIP, con la consiguiente disminución de la excitabilidad de la neurona. En este tipo de sinapsis postsináptica tenemos que tener en cuenta que intervienen neurotransmisores específicos, como puede ser el GABA o la glicina, donde el segundo mensajero provoca una permeabilidad específica del cloro y el potasio en lugar del sodio. En estas diapositivas de la fibra nerviosa vemos los dos tipos de fibras que hay: la fibra mielínica, que tienen vaina de mielina, y la fibra amielínica. Las fibras amielínicas son fibras finas, que sobre todo están en el sistema nervioso central, que llevan mucha información, pero no es urgente. En cambio, ni rápida. En cambio, las mielínicas están en el periférico, sobre todo, tienen una conducción saltatoria y dependen del diámetro del axón. Por ejemplo, en axones gruesos, veis, una célula de Schwann o un oligodendrocito envuelve en vaina de mielina. Una sola célula puede envolver hasta 50 fibras diferentes, 50 nervios diferentes. Veis aquí los nódulos de Ranvier, en el que hace la corriente saltatoria. Y aquí también observáis los nódulos de Ranvier. Esta clasificación de las fibras nerviosas no es necesario sabérsela, por tanto la ponemos aquí como algo para que veáis cómo hay gruesas, a mayor grosor de la fibra. Por ejemplo, hay fibras tipo A mielínica que tienen un diámetro de hasta 20 nanómetros, de 1,5 a 20 nanómetros, y por tanto la conducción aumenta de 5 a 120 metros por segundo, por ejemplo, en las funciones sensitivas y motoras. Bueno, luego ya va bajando a fibras tipo A alfa, A beta, A gamma, A delta,
pues ya van bajando el grosor y también van bajando la rapidez. A menor grosor, menor rapidez. ¿Veis? Luego hay las fibras mielínicas B, que ya son más finitas, de 1 a 3 nanómetros, pueden tener una velocidad ya moderada, de 3 a 15 metros por segundo, y ya se usan como fibras preganglionares en el dolor agudo o en el dolor crónico, etc. Y ya las fibras amielínicas son las fibras tipo C, según la otra clasificación, las tipo 4, tienen menos de un nanómetro, 0,5 a 2, y ya son fibras lentas, 0,5 metros por segundo, está en las fibras postganglionares, ¿vale? Es para que veáis un poco cómo va a mayor grosor, mayor velocidad, a menor grosor, o si son amielínicas, por supuesto, menor velocidad. Con respecto a los circuitos neuronales, sí es importante que sepamos cuáles son los circuitos más importantes y las características de cada uno. Y esto, como podéis imaginaros, la gran complejidad y variedad que tiene el sistema nervioso, pues va a depender de los distintos tipos morfofuncionales de neuronas y de las complejas interconexiones que se establecen entre una y otra, es lo que se llaman los circuitos neuronales. Se pueden estudiar varios tipos de circuitos. Los circuitos divergentes son los circuitos en el cual la señal entra en un circuito y la amplifica, ¿vale? Hay circuitos convergentes, como ahora veremos, en el cual la señal tiende a converger sobre una sola neurona. Y luego estaría el otro gran tipo de circuitos, los circuitos de postdescarga, que pueden ser a su vez paralelos o reverberantes. Paralelos, en el cual la señal entra de distintos puntos a una sola, o reverberante incluso que puede volver hacia atrás y volver a estimular el circuito. Antes de entrar en los circuitos neuronales más complejos, lo primero que quiero que comprendáis es lo que es un arco reflejo. Un arco reflejo es el reflejo más simple que existe, en el cual interviene una neurona sensitiva y una neurona motora. Fijaros, si estimulamos ponemos el dedo sobre una vela, pues estimulamos los nociceptores del dolor y lógicamente tenemos que retirar rápidamente el dedo de la vela. ¿Por qué? Pues porque nos quemamos, lógicamente. Entonces, la neurona sensitiva, la que lleva la sensación del dolor, llega a las astas dorsales de la médula y directamente sobre una neurona motora, que va a hacer que se contraiga el bíceps y retiremos la mano. Es decir, hay dos neuronas solamente, una neurona sensitiva y se responde con una neurona motora. Esto es un arco reflejo. Se llama circuito divergente cuando la señal nerviosa penetra en un circuito excitando un mayor número de neuronas o fibras que van abandonando el circuito. Puede ser de dos tipos de divergencia: divergencia amplificada y divergencia en haces múltiples. La divergencia amplificada, la señal de ingreso se difunde con un número creciente de neuronas a medida que atraviesa el circuito nervioso. Observad, una sola neurona piramidal tiene la capacidad de ir excitando a su vez cada vez más neuronas, puede llegar a estimular al final hasta 100 motoneuronas divergentes. Hasta 100 motoneuronas desde una sola neurona piramidal. Esto es lo que se llama divergencia amplificada. Una sola dirección. En una sola dirección. En cambio, en los circuitos divergentes de haces múltiples, la señal puede ir en dos direcciones diferentes. En dos direcciones diferentes. En este caso, por ejemplo, es el caso de la información transmitida desde los cordones laterales de la médula, buscando el cerebelo, por ejemplo, la vía espinocerebelosa, hacia el cerebelo, o bien que busca también la vía del tálamo, que es la vía espinotalámica. En el caso de los circuitos convergentes, las señales que provienen de varias neuronas excitan, convergen a una sola neurona. Puede ser desde una sola fuente, como lo tenemos aquí, de una sola fuente, en el cual millones de neuronas olfatorias convergen o delegan en 25.000 fibras que van a la corteza olfatoria, de una sola fuente, como lo tenemos aquí, en el caso A. O bien desde varias fuentes, como le pasa a
neurona, a la médula espinal, en el cual, en este caso, las interneuronas medulares reciben señales de varios sitios, de varias fuentes, ¿vale? Los circuitos de inhibición son los que detienen momentáneamente la señal. Pueden ser básicamente de dos tipos. Por ejemplo, los más interesantes son la inhibición lateral o la inhibición recíproca. La inhibición lateral, cuando estimulamos, por ejemplo, como en el caso de la imagen, un punto de la piel, se produce una excitación de este punto y al mismo tiempo una inhibición de la fibra de alrededor para poder discriminar el punto exacto tocado, ¿vale? Entonces vemos aquí con el boli, sin necesidad de mirar, sabemos exactamente dónde nos está tocando. Mientras que la inhibición recíproca, esta consiste en la que se produce una señal excitadora en una dirección y al mismo tiempo una inhibidora del músculo antagonista. Por ejemplo, cuando contraemos el bíceps, hay una estimulación en la cual contrae el bíceps y al mismo tiempo hay una neurona inhibidora que inhibe el tríceps para la contracción. Eso pasa también con la musculatura de la pierna. Cuando estimula el cuádriceps, se inhibe el bíceps femoral. Por último, tenemos como circuito nervioso ya más complicado, tenemos los circuitos de posdescarga. Se llama circuito de posdescarga porque una señal que llega a un circuito neuronal produce una descarga prolongada de salida que recibe el nombre de posdescarga, incluso después de haber desaparecido la señal de entrada, y dura desde varios milisegundos hasta varios minutos, incluso horas. Tenemos dos ejemplos claros. El circuito de posdescarga paralelo, en el cual los circuitos convergen sobre la misma neurona de salida, ¿veis? Este es el paralelo de posdescarga, todos al final terminan convergiendo sobre la misma neurona. Y el circuito reverberante, que ya es mucho más complicado, lo hay más simple y más complejo, con neuronas excitadoras e inhibidoras, en el cual la señal de salida de un circuito regresa nuevamente para excitar otra vez al mismo circuito, haciendo que la señal salga durante minutos y horas. Por ejemplo, cuando estudiamos un examen durante varias semanas, después del examen y durante esa noche, tenemos ensoñaciones con el examen. Y esa es la señal de salida de tanta información que hemos metido en la memoria durante tanto tiempo. Para terminar, vamos a ver la importancia que tiene el juego del ajedrez, el deporte del ajedrez, en la estimulación de los circuitos nerviosos en la especie humana. Ya decía Einstein que la mente es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve para nada. También en 1913, Sigmund Freud fue el primer psicoanalista en mencionar y afirmar que dominar el juego del ajedrez era requerido pasos similares a las técnicas psicoanalistas. El ajedrez desarrolla una memoria visual excepcional, un poder combinatorio, velocidad de cálculo, concentración, pensamiento lógico y transversal, además de estructura de mente de manera armónica. En los niños en particular, encausa la hostilidad de manera constructiva y creativa y ayuda a establecer amistades entre sus pares con facilidad. Esto es todo y muchas gracias.